El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Innovar para educar y educar para innovar, porque la vida es bella. Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Bienvenidos a su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Genial, Luisa, muy entusiasmado con el tema del programa de hoy. Bueno, para hoy tenemos al profesor Eduardo Riaza. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Sociedad Española de Física. Desde 1984 trabaja en el Colegio Retamar de Madrid como profesor de Física y Química y desde el año 97 también como jefe del departamento de estas disciplinas. Ha acudido repetidamente a congresos científicos nacionales e internacionales como Ciencia en Acción o Science on Stage, y en la Olimpiada Nacional de Física ha participado como delegado por distintas universidades. Ha coordinado campus de física con la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones de la Universidad de Navarra. Ha dirigido a estudiantes de secundaria de Madrid para la preparación de la Olimpiada Internacional de Física y la Olimpiada Europea EUSO. Asimismo, ha presentado trabajos experimentales elaborados con alumnos en la Feria de la Ciencia de Madrid y en el concurso Jóvenes Investigadores. El profesor Riaza es interesado por la historia de la ciencia y por la promoción de las vocaciones científicas. Ha publicado artículos sobre Isaac Newton, Albert Einstein, Enrico Fermi, Miguel Catalán, entre otros, en revistas científicas y educativas. El autor mantiene un blog sobre Georges Lemaitre en la dirección georgeslemaitre.blogspot.com. Vamos entonces con el profesor Eduardo Riaza. Profesor Riaza, primero que todo un saludo muy especial desde Colombia. Bienvenido al programa La Vida es Bella. Muchas gracias a ustedes. Profesor Riaza, parece que su vida académica y laboral ha girado en torno a las ciencias y particularmente a la física y a la historia de las mismas. Cuéntenos un poco sobre su trayectoria personal y particularmente qué es la física y cómo llega usted a aficionarse por este campo. Bien, yo desde pequeño ya pues me incliné por esa rama de la ciencia y luego cuando llegó el momento de llegar a mis estudios universitarios, pues opté por la carrera de física. Y no solo eso, sino que siempre me ha gustado todo lo relacionado con la historia de la ciencia y sobre todo de la física, porque saber quiénes fueron las personas que llevaron a cabo esos descubrimientos ayuda a entender mucho más cómo lo hicieron. Perfecto, profesor. Hay un libro Sí. de Juan Andrés San León Vidal y que ha sido puesto al día por usted, profesor, y también por Ricardo Moreno, y que se titula El origen del universo. Esta cuestión del origen parece que nos resulta inaccesible, por un lado, ¿no? No podemos devolvernos en el tiempo, viajar en el tiempo 14.000 millones de años, pero nos sigue fascinando. ¿De dónde viene esta fascinación por el origen, por una cuestión que es inaccesible? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, la verdad es que la cuestión está en que las grandes preguntas que se puede hacer el hombre, pues siempre busca el modo de responderlas, ¿no? Y esta sería una de ellas. Y por tanto, aunque nos parezca inaccesible, pues no dejamos de preguntarnos por ellas. Y luego, por otro lado, sí que podemos de alguna manera viajar en el tiempo, porque cuando vemos objetos muy distantes, los estamos viendo como eran hace millones de años, con motivo de que la luz tarda en llegar a nosotros mucho tiempo. Y por otro lado, pues en los aceleradores de partículas también se están utilizando grandes energías para chocar partículas y de alguna manera reproducir no tanto el origen, sino los primeros momentos que tuvieron lugar en el universo. Profesor, parece que la cosmología ha cambiado mucho durante siglos. Los griegos pensaban, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo. Se pensó también que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra e incluso que la nuestra era la única galaxia. Copérnico intuyó que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. La ciencia moderna parece plantear que nuestro universo no tiene un centro.
Siendo así, ¿qué validez puede tener el actual modelo cosmológico cuando la historia de la ciencia parece decir que cualquier avance científico es provisional y que será refutado por los que vendrán? Y teniendo en cuenta esto, ¿qué tan cierta es la teoría del Big Bang? Bien, la verdad es que es cierto que a lo largo de los siglos pues hemos cambiado nuestro modelo cosmológico y ahora mismo pues el que rige es el del Big Bang. La verdad es que efectivamente todos los avances científicos llevan a que la teoría anterior queda refutada, pero esta tiene bastante solidez y no va a ser fácil que la cambiemos por otra. De todos modos, no pasaría nada si fuera otra la teoría cosmológica que explicara el origen del universo, o si ese origen tuvo lugar pues en un pasado infinito, ¿no? Hoy por hoy, todas las pruebas apuntan a que el Big Bang es el responsable del origen de nuestro universo. Gracias, profesor. Durante siglos, la cuestión del origen del universo se planteó sobre todo en el terreno de la filosofía, ¿cierto? Digamos, en el terreno de la física y la filosofía. Hoy, por el contrario, parece que esos intentos filosóficos son puras especulaciones y habría que atenerse más bien a lo que plantean las matemáticas y la física. ¿Cómo se relacionan las ciencias, en particular, digamos, la física y la filosofía, en esta pregunta, en esta indagación sobre el origen del universo? La verdad es que es muy interesante porque ambas, tanto filosofía como ciencia, se complementan y pueden ayudar una a la otra y viceversa. Entonces, ahora quizá el énfasis se ha puesto en la ciencia, pero llega un momento en el que el científico no puede ir más allá y tiene que darse cuenta de que tiene que cambiar de método y de objetivos y pasarse a la filosofía. El gran peligro es tratar de querer emplear los mismos métodos en la ciencia que en la filosofía, cosa que son distintos. Entonces ahí es donde muchas veces tienen lugar los errores. No pasaría nada, como ya decía antes en la pregunta anterior, con que descubriéramos que el universo hubiera podido tener un tiempo infinito en el pasado, ¿no? De hecho, Santo Tomás de Aquino planteaba que desde el punto de vista filosófico era tan válido que el universo hubiera tenido un momento donde comenzara como que hubiera sido creado por Dios desde el infinito. O sea que no hay ninguna incompatibilidad en ese sentido entre filosofía y ciencia. Hoy por hoy la teoría que rige es la del Big Bang, pero si más adelante aparece una teoría científica donde nos hace ver que el universo empezó, pues no tuvo un comienzo exactamente, filosóficamente no habría ningún inconveniente. Profesor Riaza, volviendo al tema de Santo Tomás y la cuestión sobre la eternidad del mundo, pero digamos, un universo infinito no se contradice, digamos, con el dato de fe que habla de un comienzo en el tiempo, de un universo que tiene un origen en el tiempo. Y el asunto está en que no podemos mezclar o confundir la eternidad de Dios con la eternidad del universo. O sea, el hecho de que el universo no hubiera tenido un comienzo no significa que no sea un ente causado, porque Dios es la causa de todo lo que existe. Y entonces, como Dios está fuera del tiempo, no es que lo que hace es desterrar ese origen divino del universo si se está hablando desde el punto de vista filosófico-teológico. Entonces no habría ninguna incompatibilidad en el hecho de que el universo fuera infinito en el tiempo. Profesor Riaza, la cuestión del origen del universo parece cada vez más compleja e incluso inaccesible al público promedio. Diría uno que sería necesario ser Steven Weinberg o tener algún doctorado en física de partículas para intentar una comprensión al menos básica de este asunto. Quisiéramos lanzarle un desafío al estilo Weinberg. ¿Podría intentar explicar a nuestros oyentes el origen de nuestro universo en 3 minutos? Pues vamos a ver si lo conseguimos. La idea es que en un momento determinado toda la energía, el tiempo y el espacio aparecen y esa aparición es de modo explosivo en el sentido de que hay una expansión enorme. De hecho, desde que comienza el universo hasta lo que se llama el tiempo de Planck,
que es 10 elevado a menos 43 segundos, pues la física que nosotros entendemos no sirve para explicar ese lapso de tiempo tan corto. Luego, a partir de ese tiempo, sí que somos capaces de explicar pues ese plasma de materia, cómo va evolucionando, se van formando las primeras partículas elementales, luego los núcleos, aparecen los elementos químicos, y luego ya pues en las estrellas pues van apareciendo el resto de los elementos químicos. Al principio solo los más ligeros, el hidrógeno, el helio y si acaso el litio, y luego en las estrellas pues el resto de los elementos. Ahí la cuestión está en que al principio hubo una expansión acelerada que incluso llegaría a una velocidad superior a la de la luz, y claro, eso para nosotros ahora mismo es totalmente inexplicable, ¿no? Entonces, bueno, por eso seguimos haciendo preguntas y viendo si somos capaces de entender ese primer lapso de tiempo que hasta ahora no hemos conseguido entenderlo. Muchas gracias, profesor Riaza. Una pregunta sobre ese átomo primitivo que estaría al origen de nuestro universo. ¿Es posible pensar un antes? Es decir, se dice que antes de eso no habría posibilidad de hablar de un antes y un después, de un fuera, porque ese sería el comienzo del espacio-tiempo. Pero es difícil, digamos, para el público promedio decir o pensar que no se puede pensar en un antes, pero quizás se puede formular la pregunta de otra manera. ¿Es posible pensar algo antes de ese átomo? Algo que lo haya causado, que le haya dado su composición, y también si era un átomo inestable, también se supone que no podía haber estado mucho tiempo en esa situación. Bien, la cuestión está en que estamos dando un salto de la ciencia a la filosofía. Entonces, desde el punto de vista científico, no tiene sentido la pregunta ¿qué había antes? Porque es que ese antes y después, si no hay tiempo, no tiene sentido la pregunta. Joseph Lemaitre, que fue el primero que propuso la teoría del Big Bang en 1931, pues él habló del átomo primitivo, ¿no? Y pensaba que era pues un átomo inestable, como decía usted antes, que en un momento determinado estalló. Bueno, pues luego hemos perfeccionado ese modo de pensar de Lemaitre, pero básicamente es lo que él propuso. Lo que pasa es que la física, en cuanto no hay espacio, no hay materia, no hay tiempo, pues entonces no tiene sentido investigar porque nos hemos quedado sin el objetivo de la ciencia, que es la materia. Y desde el punto de vista filosófico, cómo pasar de la nada al todo, pues es una pregunta de mucho calado y efectivamente no somos capaces de explicarlo. Desde el punto de vista religioso sí que se puede explicar diciendo que Dios en ese momento crea el universo, pero desde el punto de vista científico no tiene sentido la pregunta. Profesor, ya que usted nos habla de Georges Lemaitre, hay un libro suyo titulado La historia del comienzo, Georges Lemaitre, padre del Big Bang, y además tiene usted un blog muy interesante y completo sobre Lemaitre. ¿Podría contarnos un poco quién era Georges Lemaitre y de dónde su interés por este personaje? Ajá. La verdad es que yo fui el primero sorprendido cuando descubrí que existía esta persona. Y fue con motivo en el 2009, que fue el Año Internacional de la Astronomía, porque se cumplían los 400 años desde que Galileo apuntó con un telescopio al cielo. Entonces, siempre había escrito pequeños artículos sobre personajes de la historia que tuvieran que ver con la ciencia, y me encontré con Georges Lemaitre. Al principio me sorprendió saber que era sacerdote y que tanto hacía ciencia como teología, pero luego a medida que fui leyendo algunos artículos, incluso algunos libros, pues me di cuenta de la grandeza de esta persona, ¿no? Porque el hecho de que se dedicara tanto a la ciencia como a la religión no le hizo mezclar las dos cosas, sino que sabía perfectamente en cada momento qué es lo que estaba haciendo, y él era el primero que se negaba a tratar de mezclar los dos ámbitos, ¿no? El ámbito científico y el ámbito religioso. Él, desde pequeño, le había dicho a sus padres que quería ser sacerdote y científico. Empezó la carrera de minas porque él vivió en una zona minera de Bélgica y le pilló a mitad de los estudios la Primera Guerra Mundial.
cuando volvió de la conflagración, pues dejó los estudios de ingeniería